cualquiera. Bien, vamos a estar orando, vamos a empezar para orar. Padre Santo, gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto para ese tiempo para hablar de ti, Señor, para ver para ver tu palabra, Señor, para ver tu santidad, Señor, el día de hoy con ojos nuevos. Señor, seas tú renovando nuestra mente, seas tú renovando nuestro corazón, Señor, nuestra manera de pensar, Padre Santo. Oramos para que seas tú obrando el día de hoy en cada corazón, Señor. Sean abriéndose nuestro entendimiento a tu palabra, Dios. Y creemos en Dios que no vamos a salir igual, Señor, de esta reunión. No vamos a salir igual, Señor, con lo que de repente, de los conceptos que teníamos hace de repente mucho tiempo, Dios. Gracias, Señor. Y te pido que utilices mi boca, mis palabras, Dios, que seas tú utilizando, Señor, mi corazón, y que no sea hablando mi experiencia, que no sea tanto hablando, Señor, el conocimiento, sino que esto pueda salir de tu corazón, Padre Santo. Se ha preparado ese tiempo para glorificar tu nombre, para honrar tu nombre, Señor, y para darte a conocer, Padre, a muchos. Esto de acá no se va a quedar acá, Dios, y queremos extenderlo también a quienes más se pueda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les cuento que esta grabación se va a estar grabando, así es que van a salir en el video. No, no, les comento que vamos a grabar los audios. Estaba comentando a los chicos discipulados que queremos ir un poco más allá de lo que son las macrocélulas por Zoom. Queremos empezar haciendo ya estos Zoom, de repente colgándolos en YouTube, de repente de acá algunas fechas, no sé, quizás los líderes que están en sus células de ustedes, ellos puedan grabar sus reuniones y quizás grabarlos en audio y los podemos subir, digamos, a, no sé, ¿cómo será el tema de la gestión para tener una cuenta de Spotify? No lo sé, pero subir ahí todas las enseñanzas, ¿sí? Por audio. Así para que puedan escuchar la voz melodiosa de Anthony, de Vicky. Entonces, es algo que lo he lanzado y bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿sí? Para que esto de acá, lo que hagamos en células, lo que se está haciendo aquí, no quede acá. Bien, y bueno, para empezar, quería hablarles acerca del tema, ¿por qué Escuadrón Suicida? No sé cuántos acá habrán visto la película Escuadrón Suicida, pero es una película, si bien es cierto, se trata de personas, eh, habían sicarios, habían gente que asesina, ¿no? Entre ellos, eran los peores de la sociedad, ¿sí? La película trata de ello, eran los peores de la sociedad y, y resulta que, disculpe por hacer un poco de spoiler, no sé si lo habrán visto, no lo voy a hacer mucho, pero es gente reclutada para que esté, no, obviamente, en la cárcel, ¿no? Pero sucede una situación que los necesitan al final y al cabo. Necesitan y por sus cualidades, por sus dones, por sus talentos, fueron reclutados para una misión. Esa misión trataba de rescatar a su jefa, ¿no? Solo que ellos no lo sabían aún. No, y de por medio iba a haber dificultades, de por medio iba a haber peligros que iban a enfrentar y luego uno de ellos, ¿no? Lo que interpretó después de que le contaron toda la misión era de que se iban a encontrarse directamente con la muerte. O sea, en otras palabras, era un escuadrón de rescate, pero que a la misma vez estaba decidiendo morir, ¿sí? Morir en el intento. Entonces, estos de acá le dijeron, o haces esto o siempre vas a quedar con los años de sentencia y todo esto. Entonces ellos, como dicen, como les proponen algo, ¿no? Reducir la sentencia, dejarlos libres, darle algunos otros derechos, ellos acceden a esta misión, ¿no? Y bueno, el desenlace de la película, pues es cuando ya ellos salvan, ¿no? A esas personas y bueno, y dicen que va a haber segunda parte. Pero bueno, ese es un poco lo que quería hacer, es el poco del marco de la película. Y contrastando con lo que hoy día quiero compartirles, es que por mucho tiempo
la iglesia de Dios, si bien es cierto, nosotros asistíamos a la iglesia, al templo, la iglesia somos nosotros, iglesias son cada uno de ustedes hacen iglesia en su casa, por ejemplo, ¿no? Al orar, al reunirse, lo pueden hacer. Sin embargo, durante mucho tiempo creíamos que la iglesia era un lugar, digamos, para sentirnos cómodos, un lugar en el cual poder buscar a Dios, tranquilizar nuestra conciencia y creer que a partir de allí las cosas cambian. Esa era nuestra idea de iglesia. Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra detalles que de repente no habían sido, de repente lo habíamos escuchado en un momento, pero Jesús viene y cuando lo plasma en la iglesia, esto revoluciona a los fariseos. Es por eso que uno de los motivos principales por los cuales querían matarlo a Jesús era por la envidia. Entonces, nosotros como escuadrón, ustedes, yo no les digo que ustedes van a ser ese escuadrón suicida, ¿sí? Yo no les digo que ustedes, ahorita les voy a dar una misión para que vayan a rescatar a alguien y de paso mueran ustedes, muy probablemente. Ese tema era porque lo que quería llevarles a ustedes el día de hoy es que podamos ser parte de un escuadrón, ¿sí? No el escuadrón que acá en Trujillo había, un famoso escuadrón de la muerte, no ese no, el que mataba sicarios, no ese no, por si acaso. No, es otro tipo de escuadrón, ¿no? Un escuadrón que rescata vidas, un escuadrón que de repente fuimos marcados por la sociedad, fuimos marcados de repente por nuestra misma familia, por ser como éramos, por los errores que teníamos, pero sin embargo Dios a pesar de ello, o Jesús, nunca dejaba afuera a nadie. ¿Sí? Jesús siempre reclutaba a la gente, no importaba su condición social, no importaba, Jesús reclutaba gente, no importaba si era un estafador, si era alguien, era un empresario en quiebra, Jesús no le importaba eso. Jesús simplemente llamaba. Pero para empezar ya tratando un poco el tema del escuadrón y querer y saber qué hacía este escuadrón o como escuadrón, qué deberíamos hacer, cuál sería nuestra finalidad. Ya muy bien, Eduardo, dices que necesitamos un escuadrón, pero ¿qué hace ese escuadrón? Ahora, este escuadrón no nace ahora con nosotros. Hubo un escuadrón que ya se nos adelantó, ¿sí? Este escuadrón fueron los discípulos de Jesús. Eran los primeros escuadrones. Y ellos sí que se enfrentaban a la muerte. Y ellos sí que eran perseguidos. Y ellos sí que sabían. Y Jesús les dijo, ¿no? Que no sería fácil. Y algunos de ellos aceptaron eso. Yo no les digo ahorita, aceptan morir, ¿no? Siguiendo a Cristo. No les voy a decir esos momentos. Ojo que hay un tema más allá también de eso, pero lo que quería tocarles el día de hoy es que, si bien es cierto, hubo un escuadrón que eran los discípulos de Jesús, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos para seguir a Jesús hasta la muerte? ¿Cómo fue Jesús que los convenció? ¿Cómo fue que Jesús influyó en ellos para que este escuadrón lo pueda seguir, para que este grupo de discípulos lo pueda seguir? Entonces, algo que estoy seguro que Jesús, antes que los haya enviado, Jesús, antes de que los mande a predicar, antes que los mande no sé, a enfrentarse contra la muerte, porque ellos se enfrentaban contra la muerte y cuando hablo de muerte, pues la muerte no era simplemente que te mataban y ya, primero te torturaban, ¿no? Te flagelaban, te apedreaban, entonces era algo tanto diferente que ahora, que te maten así nomás, ¿no? Y yo quiero llevarles a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. En verdad solamente voy a tocar este versículo, así es que quiero que se nos pueda quedar grabado, o al menos podamos los que estamos en este momento tenerlo en cuenta. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, o el verbo también dicen en unas versiones, y hemos visto su gloria, la gloria que pertenece al Hijo único del Padre, en el que abunda gracia y verdad. ¿Sí? Gracia y verdad.
Jesús, antes de que envíe a los discípulos a predicar, tenía que enseñarles. Pero para esto, Juan, cuando empieza a hablar en su libro, Jesús lo reconoce a Jesús como un hombre lleno de gracia y de verdad. Y antes de adentrarme en el tema, quiero hablarles un poco de cómo era la iglesia hace unos años. ¿Sí? La iglesia hace unos años, bueno, para los que me conocen, saben que yo empecé a asistir a la iglesia desde muy pequeño, a los 9 años, ¿sí? Empecé a ir a la iglesia a empezar 8, 9 años, pero para ese entonces, a la iglesia que ustedes van en este tiempo, Renuevo, antes no se llamaba así, se llamaba Fieles Dios, pues estamos bajo otra cobertura. Y bueno, habían ciertas cosas que de repente ustedes ni se lo creerían que hacíamos en ese entonces, ¿no? Supongamos que a Alexander le gustaba a tal joven y le decía a su líder, le decía a Anthony, por ejemplo, ¿no? Y Anthony le decía, muy bien, ¿te gusta? Muy bien, ya, no lo puedes ver, ¿no? No lo puedes ver durante todo ese tiempo, no lo vas a ver, ni siquiera, no le escribas ningún mensaje, no, ni siquiera te vas a cruzarte con esa persona. Ese era el momento de la iglesia. ¿O qué pasaba cuando alguien pecaba? Cuando alguien pecaba, no solamente, supongamos, ¿no? Que Anthony caía en pecado, para esos tiempos, por ejemplo, Anthony, me gusta poner, eres el día de hoy mi víctima predilecta. Entonces, lo que pasa es que Anthony pecaba y de repente en ese tiempo lo confesaba a su líder. Has pecado, muy bien. Entonces, para que te vuelvas a levantar, para que vuelvas a dar célula, no sé, pues será un año, ¿no? Un año y ya, como, a ver, si veo cambios en ti, ya otra vez puedes predicar. O de repente hacían cualquier otra cosa, de repente salías embarazada y, wow, de repente, si alguien te buscaba nuevamente, si alguien se interesaba en ti, ya todos sabían que tú eras madre soltera, todos sabían que tú eras madre, pero no lo hacían en un modo de así, bueno, tiene su hijo, no, es madre soltera, o sea, como que algo despectivamente. Y yo les puedo seguir enumerando ciertas cosas de cómo eran o lo que yo veía en esos tiempos. Entonces, no era una iglesia como la que vemos ahora. Y eso, y había etapas en las iglesias. Un tiempo en la iglesia donde el ser madre soltera, wow, era uno de los peores pecados porque supuestamente el tu ver tu bendición era como que hacerte recordar que hiciste algo incorrecto durante para toda tu vida, ¿sí? Y la gente lo veía así. Y de repente, ya, eso fue un tiempo y de repente el otro tiempo pasó y lo peor que podía haber en una iglesia era divorciarse. Uy, si te divorciabas, tenías que esperar a que se muera tu expareja para que te vuelvas a casar, ¿no? Y ustedes se pueden reír, pero habían cosas que pasaban. Habían cosas que de repente uno de pequeño escuchaba y uno se sorprende porque, wow, que habían esas cosas y la iglesia era totalmente diferente. O bueno, para ese entonces había un legalismo, porque esto era legalismo, no un legalismo extremo. Pero sin embargo, pasaron los años y no es que en la iglesia, en este caso donde estamos ahora, hayamos caído en un libertinaje, ¿sí? Algo que quiero que entendamos en este versículo donde dice, lo que el discípulo de Jesús decía, era un hombre lleno de gracia y de verdad para la humanidad, era que Jesús cuando vino a la tierra, no vino, a ver, dijo, vamos a darles un poco de gracia y un poco de verdad, ¿sí? A ver, hay que hacer un equilibrio. Bueno, no hay que ser tan rígidos ni tan flexibles. Jesús no dijo eso. Jesús lo que decía era que personificar la gracia en la iglesia y la verdad en la iglesia. Entonces, Jesús no vino a hacer un equilibrio entre eso. En una iglesia lo que tenía que haber era gracia y verdad. Y era lo que primero los discípulos tenían que aprender. Una de las cosas que los discípulos tenían que aprender. Y era lo que Jesús representaba para ellos. Entonces, cuando leemos gracia y verdad,
muchas veces las iglesias hoy en día se lo pueden malinterpretar, ¿no? Porque hay unas iglesias de repente donde dicen, muy bien, acá no te decimos nada, vente como eres, acá no vas a cambiar, acá te vamos a recoger y todo. Y cuando uno ve iglesias así, donde ya reciben a todos, está bien, recibimos a todos, pero si luego te dicen que acá ya sigue viviendo como tal, como seguías viviendo, sigue viviendo así con infidelidades, sigue viviendo mintiendo a tus padres, sigue viviendo como quieras, con tal de que estés aquí, bacán. Esos tipos de iglesias han perdido lo que es la verdad. Están como que un poco manipulando la gracia, ¿no? Pero dejando de lado la verdad. Como si también hay iglesias que se enfocan en lo que es la verdad, ¿no? Donde dicen, no, nuestra iglesia es así. Acá se cumple al pie de la letra. Acá se cumple, si tú miras a tu mujer a la mujer de tu prójimo con ojos de codicia, tienes que sacarte tu otro ojo, por un ejemplo, por poner así ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esas iglesias, o sea, cogieron la verdad, pero dejaron de lado la gracia. Y con lo que Jesús vino a implantar en su iglesia, no era ni lo uno ni lo otro, sino era lo que es gracia y verdad. Entonces, algo que quería compartirles para empezar era sobre ese tema. Y lo podemos ver en el sinnúmero de versículos de la iglesia, perdón, de la Biblia, porque Jesús cuando se encontró con la prostituta le dijo, es cierto, cuando se encuentra la mujer que había pecado, le dijo, muy bien, has pecado, pero levántate y no peques más. Jesús en ningún momento le dijo a la mujer adúltera, no le dijo, no, bueno, no has hecho gran cosa, no has sido tan pecadazo, no. Solamente ha sido un error. Jesús nunca dijo en un momento que era algo así livianito. Jesús reconoció que ella había pecado. Jesús le dijo, muy bien, has pecado, pero levántate y no peques más. Jesús aplicó la gracia, aplicó la verdad, reconociendo que esta mujer también reconocía que sí, había dicho la verdad, que había pecado, pero también aplicaba la gracia. Levántate y no peques más. Y eso lo podemos ver de repente en otros versículos más, pero tomando como ejemplo esto de acá, Jesús siempre se atrevía a hablar de cosas de lo que nadie quería hablar. Entonces, cuando ya vemos en estos tiempos, debemos preguntarnos nosotros, ¿qué tipo de vida estamos teniendo? ¿Qué tipo de cristianismo nosotros estamos llevando hacia afuera? Y bueno, ahora, ¿qué más acerca de Jesús quería conversarles el día de hoy? Jesús tuvo que enseñar, Jesús esto tenía que hablar muchas cosas y de repente al inicio para los creyentes, para los gentiles, para los discípulos, aceptarlo era tan maravilloso porque se sentían que ya habían sido convertidos. Pero había un problema. Había un problema porque, si bien es cierto, los que eran judíos en ese tiempo y se habían convertido a Cristo, ellos no creían que se habían convertido. Ellos creían que seguían siendo judíos, pero que ahora abrazaban la palabra de Jesús. Sin embargo, no solamente se convirtieron los judíos, la Biblia dice que se convirtieron gentiles. Entonces, cuando pasa esto, los judíos lo primero que pensaban hacer es que, muy bien, Jesús resucitó y todos creyeron en Dios, pero dijeron ahora, muy bien, tú eres gentil, ahora para que pertenezcas a nuestra iglesia, tienes que circuncidarte. ¿Sí? Es algo típico que era algo lo que los judíos pensaban. Los discípulos de Jesús que eran judíos pensaban eso. Muy bien, como iglesia, ahora, muy bien, aceptaste a Jesús, tienes que circuncidarte. Tienes que hacer esto. Y es algo muchas veces que pasa hoy en día. A veces pasa hasta en las relaciones de pareja, ¿no? Que
que para aceptar tu perdón, ¿no? Ya tienes que hacer algo, ¿no? Tienes que hacer algo, para que te reivindiques, algo así. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos decían, muy bien, ¿quieres pertenecer a la iglesia de Cristo con los gentiles? Porque habían gentiles que sí se habían circuncidado, pero cuando se fueron a Grecia, cuando se fueron a otros países, decían que tenían que circuncidarse. Y luego cuando Pedro habla, no lo tengo el versículo en este momento, pero decía que no se trata de una circuncisión física, sino circuncidar nuestra fe, que la salvación era por fe. Y cuando uno contrasta esto yo lo llevaba a lo que era a la actualidad, que muchas veces decimos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces Jesús, cuando hablaba, nos maravillaba, y yo cuando leí esta parte entendí lo siguiente. Es que muchas veces pasa que en las iglesias, para que tú seas miembro de una iglesia, pues tienes que asistir a célula, tienes que ir a seminarios, tienes que estar en todas las reuniones para que pertenezcas a nuestra iglesia. Y no sé si de repente hay también tarjetas de membresía. Y Jesús nunca enseñó eso, ¿sí? Jesús, es más, yo me voy un poco más allá, nuestras iglesias están organizadas y está muy bien, pero cuando vemos en la iglesia de hoy, hacemos muchas cosas que de repente, obviamente que no se hacían antes, ¿no? Como por ejemplo, el llamado a la conversión, ¿no? De acá yo, si les pregunto, ¿quiénes vienen por primera vez en esta reunión? De repente alguien aquí levanta la mano. Pero en ese tiempo Jesús no hacía eso, ¿no? Y a veces yo veía en la iglesia, y esto pasa en nuestra iglesia, a veces veo jóvenes que llegan por primera vez y le invitamos a salir adelante para hacer la oración de conversión, ¿no? Pero esto tiene que ser algo voluntario. Aceptar a Cristo tiene que ser algo voluntario, ¿sí? Y no es forzado. No es que la persona cuando salga adelante o que debe aceptar a Cristo, tiene que salir adelante, porque si no sale adelante, no se convierte. Porque si no sale adelante, pues no es uno de nosotros, porque si no sale adelante, no sé, no le damos la bienvenida. Y eso tiene que cambiar muchas veces nuestra manera de pensar. O lo que es el seguimiento. De repente, algunos de ustedes cuando llegaron por primera vez, les hablaron de la consolidación. De repente también hay en otras iglesias que trabajan así. Y la consolidación es muy buena, pero a mí me impacta porque nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Para estar detrás de la gente. Y les hablo así, sinceramente. Yo no quiero hoy día guardarme nada, sino que no sé si de repente esta sea tu última o tu primera reunión. Y muchas veces las iglesias trabajamos con consolidación, hacemos seguimiento, llamamos y todo ello, ¿no? Porque de repente se puede perder y está muy bien. Pero cuando uno ve a Cristo predicar, en ningún momento manda a sus discípulos, oye, tómale sus datos, ¿no? Jesús no manda a sus discípulos, oye, acá hay que fidelizarlo, ¿no? Como cliente. Oye, acá hay que pide su DNI, su número, su cumpleaños, su número de cuenta, no lo sé. Pero Jesús no hacía eso, ¿no? Y a mí me maravilla eso porque Jesús trabajaba de una manera diferente. Y obviamente, como les digo, hoy en día tenemos que hacer ese tipo de cosas. Pero para que la gente no se vaya. Y nosotros no estamos, o sea, la razón de ser de la iglesia de Cristo es ir por los perdidos. O sea, si decide congregarse en tal iglesia, pues bien. Y si con nosotros, también está bien. En la iglesia que esté, lo bendecimos. No estamos como iglesia, la iglesia no está encargada de atraer y ser más gente, no, sino que nuestra misión como iglesia, como escuadrón, es ir por los perdidos, por aquellos que no conocen de Cristo, por aquellos que están rotos. Y si deciden a Cristo, enhorabuena. Nuestro trabajo como escuadrón, como evangelizadores, como seguidores de Jesús, es llevar el evangelio, ¿no? Ahora, si decide congregarse con nosotros, excelente, bacán, porque lo vamos a poder tener cerca. Pero si te dice, oye, mira, bacán, me predicaste pero estoy asistiendo a tal iglesia. Genial, asiste allí también, ¿no?
Es más, te puedo recomendar iglesias, dile. ¿No? Entonces, hay algo que, que tenemos que enfocarnos diferente en este tiempo, ¿sí? Y yo quiero que los que estén aquí, ¿no? Y se los digo ahora, que estemos porque recibimos ese alimento de parte de Dios. Porque lo podemos recibir en otras iglesias, lo podemos recibir en otras reuniones, pero que nuestra vida, que la mía y la tuya se caracteriza por lo que Jesús nos dejó encargado, que es llevar el evangelio con gracia y verdad. Que nunca eso se escape de tu mensaje, que nunca se escape eso de tus palabras de consejo, que nunca se vaya desapercibido la gracia y la verdad cuando le quieras llamar a alguien la atención. Siempre tenemos que tener eso, no un equilibrio. No decirle, si tienes que aconsejarlo a tu hermano menor o a alguien que de repente viene a ti y te dice, oye, ¿sabes qué, Eduardo? Mira, he hecho esto. Muy bien. Le has fallado a Dios, sí. El corazón de Dios está triste por esto, pero yo te digo que levántate y no peques más. Muy bien, eso es un pecado, sí, pero estoy seguro que puedes volver a levantarte. Y hay versículos donde dice, si 7 veces cayera el justo, pues 7 veces se levantará. Y Jesús también te habla de que nunca te abandonaré. Y es el único que es capaz de abrazar al pecador. Quizás nosotros no lo podemos hacer, pero ahorita en este tiempo que es, todo es virtual, pero llevemos ese tipo de mensaje. Y eso es lo que un escuadrón, ese escuadrón es el que Jesús quería llevar. Ese escuadrón era el que Jesús quería formar. No un escuadrón legalista, donde se cumple todo al pie de la letra sin la gracia, ni tampoco que todo sea flexible sin la verdad. ¿Sí? Cuando aconsejemos a alguien, cuando pida a alguien tu consejo, nunca se olviden de la gracia y la verdad. De no ser así, yo ahorita no estaría predicando delante de ustedes. Si en mi iglesia no habría eso, porque yo les cuento que, les comentaba a los chicos del discipulado que a nosotros nos toca rendir cuentas y yo lo hago lo hago con todo mi corazón, trato de ser sensible, ¿sí? Porque quiero que mis líderes me ayuden en oración, quiero que mis líderes sepan lo que yo paso, porque sé que ellos pueden orar por mí. Entonces, uno cuando se muestra tal cual es y cuando no hay condenación en tus palabras, te aseguro que la gente va a mirar a Jesús diferente. Va a mirar a Jesús diferente porque de repente por mucho tiempo ellos no se sintieron aceptados bien dentro de una iglesia. Porque de repente no se sintieron bien por una iglesia de repente que los marcó, que los señaló, que lo dijo, no puedes estar así. A veces tengo algunos chicos que conozco, ¿no? Y me contó un caso de que había una mamá, era una mamá en la cual se había separado de su esposo, ¿no? Y por haberse separado de su esposo, no lo dejaron ir más a la iglesia. Le dijeron, tú no puedes entrar ya a la iglesia. Y a mí, de verdad que me conmovió porque yo decía, no puede ser que lo que yo había visto hace años siga pasando el día de hoy en otras iglesias. Yo en ese momento obviamente que no podía hacer nada, ¿no? Y me comentaba este joven, me decía, Eduardo, ¿qué le digo? ¿No? ¿Cómo decirle? ¿Cómo no me veo a esa persona, a esa mamá, a esa esposa que se ha divorciado, volviendo ya a una iglesia? A una iglesia donde le dicen que tú no eres parte ya porque hiciste tal cosa. O te separaste. Entonces, es algo que uno tiene que empezar a cambiar su manera de pensar. Y volviendo a lo que es nuestro trabajo como iglesia, el día de hoy, chicos, les comento, les dije que el tema de la reunión del día de hoy era Escuadrón Suicida. Y nosotros como escuadrón, de repente, hay muchas cosas, de repente no se darán cuenta algunos, pero eso también no toma tiempo.
¿sí? Significa entregar tu vida. Y lo podemos de repente representar bien en la vida de Pablo, ¿no? Pablo perdió su vida y no solamente Pablo, Esteban, están los discípulos de Jesús. Y Jesús cuando llama, acuérdense que llamó a un Pablo que perseguía iglesias, ¿no? Entonces cuando ustedes, a veces sucede, ¿no? Que nosotros en algún momento, no sé si acá quienes se alejaron de la iglesia, yo en algún momento me alejé de la iglesia y créanme que lo primero que pensé, era que la gente me iba a mirar mal cuando iba a volver a la iglesia. Lo primero que pensé era que, no sé, me iban a hacer a un costado o me iban a mirar así con una mirada como que, no sé, como que, no sé, ¿qué hiciste, no? Oh, tú hiciste tal cosa, ¿no? Cruz contigo, X contigo. Pero gracias a Dios, cuando volví a la iglesia, encontré una iglesia llena de gracia y de verdad. Recuerdo que cuando estaba caminando con mi hermano, me dijo, me preguntó, yo caminaba siempre con él, ¿no? Ahorita ya, bueno, él está casado, caminaba con él y me preguntaba, Eduardo, me dice, ¿has hecho esto? Y no porque él sepa, sino porque me preguntaba por preguntar, creo. Así como que era mi hermano mayor y yo lo respetaba y lo quería mucho y siempre seguía los consejos de él. Entonces le digo, sí, sí he hecho eso, le dije. Eduardo, ¿has hecho esto en tu vida mientras te alejaste? Sí, sí hice eso, le decía. ¿Hiciste este otro? Sí, hermano, sí hice eso. ¿Qué no has hecho? Me preguntaba. No, entonces ahí ya lo que tenía que, y no, pero en ese momento, en ningún momento mi hermano sacaba la correa y comenzaba a corretearme por la calle. No, no hacía eso, sino que simplemente me abrazaba y continuábamos caminando, ¿no? Y uno tiene que tener ese corazón. Yo les invito a que abracemos este versículo, que abracemos esta palabra, que ese Jesús lleno de gracia y de verdad sea reflejado en la vida de cada uno de ustedes. Mi oración del día de hoy es que este Jesús sea predicado y sea grabado en el corazón de cada uno de ustedes. Que los que estemos, con quien estemos, donde sea que vayamos, llevemos este mensaje. Ahora, quiero contarles una historia. Esta es una historia verídica. Si gustan, apuntan el nombre del pastor. Se llama Tony Campolo. Tony Campolo contó un testimonio que me impactó mucho, me impactó. Ya casi estamos terminando. Y este pastor salía a predicar, lo invitaron a predicar a Hawái, ¿sí? A Hawái, allá a una de las ciudades, Honolulu, de repente lo han escuchado. En Hawái queda eso. Y dice que después de su conferencia, después de predicar, sale y como allá salió tarde, creo que se despertó y quería tomar un café, salió a caminar por las calles. Él nunca había ido a Hawái, entonces decidió salir a caminar por las calles. Y en ese momento de repente de insomnio, de que no poder dormir, él entra a una cafetería. Entra a una cafetería, pero ya era ya 1 de la mañana más o menos. Y se va a la cafetería y se sienta, ¿no? Le dice al mesero, un café, por favor. Y está allí sentado. Llegó creo que eso de la cafetería, llegó creo que eso después de caminar, eso de las 2 de la mañana, creo, o por ahí creo. Y cuando está tomando su café, dice que ingresan unas prostitutas, ¿sí? Las mujeres, dice que tenían más o menos entre 35 y 40 años, tenían esas mujeres. Entran a esa cafetería y comienzan a hablar palabras groseras, no un tanto malcriadas, decía este pastor. Y dice que obviamente que él, siendo pastor, de repente diría, no, podía haberse sentido incómodo levantarse e irse. Pero como las mujeres se acercaron a la mesa, al bar, a la barra, él se quedó en su mesa tomando su café. Y dice que mientras estaban conversando estas mujeres, después de trabajar, dijo una de ellas, chicas, se llamaba Miriam, dice, chicas,
mañana es el día de mi cumpleaños, ¿sí? Y, y bueno, la verdad quiero decirles es que nunca he recibido un cumpleaños, nunca he festejado un cumpleaños y quisiera celebrar mañana el día de mi cumpleaños. Y una de ellas le responde, ya, ¿y qué quieres que hagamos? Le responde una con las que estaba. Que te hagamos fiesta, que te hagamos algo, un pastel, que te lo celebremos. En lo que Miriam responde y dice, "No, bueno, yo solamente les contaba, solamente quería decirles a ustedes que mañana era mi cumpleaños". Dice que el pastor, Tony, escuchó esto y esperó a que se vayan estas mujeres. Se fueron y el pastor se acerca al mesero y le dice, estas mujeres, le dice, ¿vienen todos los días? Sí, me dice, vienen entre 2 y 3 de la mañana, siempre después de trabajar, vienen acá, toman un café y como verás, están acá una hora y se van. Y le dice, ¿crees que mañana yo pueda celebrar el cumpleaños acá en este lugar de Miriam? Yo podría traer una torta, podría traer, no sé, algunos detallitos, algunos arreglitos. Y se pusieron de acuerdo, dice, con el mesero. Y al día siguiente, este pastor se acerca, no, a eso de las 2 de la mañana, se acerca a eso de 2 de la mañana y arman todo. Lo arman muy bonito. Dice que lo armaron, la cafetería lo arman, le ponen así sus lacitos, lo arman muy bonito y dice que cuando ya eran 2 de la mañana, y vieron, les avisaron que estaban yendo a la cafetería, dice que apagan todas las luces y cuando entran como a oscuras, ¿no? Y en ese momento prenden las luces, dicen, ¡sorpresa! ¡Sorpresa, Miriam! ¡Feliz cumpleaños, Miriam! Y en ese momento dice que Miriam se puso a llorar. Miriam nunca había recibido tanto afecto. A Miriam nunca le habían celebrado un cumpleaños así. Miriam, era una madre soltera, tenía un hijito y no conseguía trabajo y hacía ese tipo de trabajo quizás para mantener su familia. En ese momento dice que en ese momento se pone a llorar Miriam y el mesero dice que como no estaba acostumbrado viéndolos llorar a las mujeres, le decía, no, ya Miriam, tranquila, para que sobres tus velas de tu cumpleaños. Dice que en ese momento sobran sus velas, le cantan, le cantan el feliz cumpleaños. Y dice que en ese momento el pastor se pone delante de la mesa, se sube en la mesa y le dice, vamos a orar por Miriam. Y dice, y se miraron extrañados, pero siguieron la corriente. Y dice que en ese momento el pastor oró por su vida, oró por su salud, oró por su hijo, oró para que le vaya mejor en la vida, oró para que las cosas, por los problemas que de repente ella está pasando, pues cambien, oró para que Dios sea intercediendo, para que Dios lo ayude en las dificultades, oró para que Dios le ayude en la toma de decisiones. Y luego de ello, dice que ya cuando estaban despidiéndose, dice que el mesero se acerca y le dice, óigame, le dice usted no me dijo que era predicador. ¿A qué iglesia va usted? Le dijo el mesero. Bueno, le dice, yo voy a la iglesia a la que le celebran a las prostitutas cumpleaños a las 3 de la mañana. ¿De verdad? ¿De verdad usted en su iglesia hacen eso? Pues yo quiero ir a una de esas iglesias. No sé dónde queda, no sé dónde está, pero yo quiero ir a esa iglesia. Yo quiero estar en esa iglesia con ustedes. Y eso nos deja una gran lección. Eso, su testimonio de este pastor, Tony Campolo, lo único que hizo era hacer iglesia. Lo único que hizo era llevar amor. El pastor en ningún momento dijo, muy bien,
ya oré por ustedes. Muy bien, ahora, por favor, pásenme sus datos, ¿sí? Vamos a congregar ahora en renuevo. Lo vamos a llamar a la siguiente semana. No, lo único que el pastor hizo fue orar por ellos. Y como respuesta, viendo ese tipo de persona, viendo ese tipo de calidad, quizás de repente como alguien nunca lo había visto, de repente este hombre, quizás las mujeres, quizás pudieron seguir viviendo su vida, pero este hombre se quedó maravillado por lo que hizo este hombre. Nunca en su vida había visto a alguien que haga esto. Y de repente las mujeres quizás no cuenta, pero quizás pudieron acercarse al menos ya a una iglesia. Yo imagino en esos tiempos, yo veo a un Jesús que no hace distinción si sea el pecado que sea, ¿sí? El hecho de que a veces alguien haya caído en adulterio, o el hecho de que sea alguien una prostituta, o el hecho de que alguien se esté drogando, o se haya drogado, o no sé, no está excluido del amor de Dios, no está excluido de la gracia de Dios. Y a veces, obviamente que a veces nos da temor a veces acercarnos, y no les digo que lo vayan y lo hagan se vayan a las cárceles, o se vayan, no sé, a donde matan, se vayan a ir por la casa de Alexander, no, ¿no? Sino que, tengamos apertura para llevar un mensaje así, ¿sí? Somos ese escuadrón, y en ese escuadrón obviamente que Jesús nunca te prometió que la vida sería fácil. Dijo, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame, ¿sí? No es fácil seguir, porque no es el hecho de que uno va a la iglesia y se terminan tus problemas. Van a seguir habiendo problemas, pero esta vez no los vas a estar pasando solo. Esta vez, si bien es cierto, Dios nunca nos abandona, nunca nos deja, pero esta vez tu fe ya no te va a fallar. Jesús siempre va a estar con nosotros, sustentándonos, llevándonos siempre de menos a más. ¿Sí? Esto era lo que quería compartirles. Seamos ese escuadrón que de repente no los podemos salvar a todos. Cuando Jesús, estoy seguro que cuando Jesús hacía los panes y levadura, no creo a veces que haya alcanzado para todos, no lo sé. Pero estoy seguro que si tú llegas a llevar este mensaje, si tú llevas a compartir el amor de Dios a tan solo una persona, de repente tú no sabes si esa persona a la cual tú le hablas del amor de Dios puede llevar ese mismo mensaje a otra persona. Tenemos que fijarnos de cómo estamos tratando a las personas. Debemos de examinar nuestro corazón. Y de repente tú mismo, te sientes condenado. De repente tú mismo te sientes de que estás siendo hipócrita con Dios. O de repente con tu líder. Te cuento que la iglesia está llena de hipócritas. Pero hipócritas que viven transformándose continuamente. ¿Sí? Durante mucho tiempo yo aparenté muchas cosas. Pero llegó un momento en el cual Jesús vino a mi vida y realmente yo le dije que llegué a la iglesia a los 8 o 9 años, pero cuando me convertí a los 21 años, ¿no? Y yo creo que cada día sigo aprendiendo cosas, y creo que cada día me sigo convirtiendo más, no lo sé, por así decirlo. Entonces, chicos, seamos un escuadrón que lleves un mensaje de amor siempre, ¿sí? No nos quedemos con las manos cruzadas. No nos quedemos con las manos sin hacer nada. Como dice Alexander, somos un hospital para enfermos. Así es, ¿no? Y un hospital, lo que uno pretende es que los pacientes vayan y cuenten su dolencia, ¿no? Tú nunca vas a escuchar a un enfermo que vaya a un hospital y el doctor te diga, silencio, no cuentes tu enfermedad, acá todos están sanos. No,
Muchas veces uno tiene que llegar a la iglesia y ser transparente, ¿sí? Y cambiamos nuestra manera de pensar en estos aspectos. Esto era lo que hoy día quería compartirles. Eh, Estoy seguro que esto, no sé si ya lo habrán escuchado en algún momento, estoy seguro si de repente es la primera vez que lo escuchan, pero, pero que, como les repito, nunca se separe ese versículo, Juan capítulo 1:14. Gracia y verdad en sus labios de cada uno de ustedes. ¿Sí? No lidiando con el pecado, sino que mostrar lo que es, pero con la gracia también. ¿Sí? No solamente seamos legalistas ni libertinos, sino amor y gracia. Este era el mensaje que el día de hoy quería traerles, chicos.